Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a dar continuidad al módulo séptimo de la asignatura. Vamos a estar trabajando en dos momentos. El primer momento vamos a revisar algo de la teoría de lo que es la definición de los mapas de bits, cuáles son las características, cuáles son sus principales formatos, cuáles son sus principales usos. Y vamos de pronto a mirar algunos ejemplos muy específicos. Y luego vamos a pasar a la introducción en Photoshop. ¿Ya? Vamos a aprender a reconocer las principales herramientas, cómo es la distribución del espacio de trabajo por medio de las ventanas y básicamente las configuraciones iniciales y los estándares con los cuales vamos a estar trabajando a partir de la próxima semana hasta cerrar el segundo ciclo, finalizando en el segundo parcial. Bueno, entonces hoy siendo 25 de septiembre, entonces voy a empezar por un llamado a lista. Les pido el favor que abran micrófono, si quieren abran cámara y responden al llamado. Bueno, Miguel Ángel Anchico. Presente, profe. Bien. Brian Ávila. Presente, profe. Okay. Melvin Carabalí. Profe, presente. Vale. Daniel Colmenares. Presente. Nicolás Gil. Presente. Walter Gómez. Presente. Alejandro Gómez. Presente. Javier Henao. Javier. Presente, profe. Vale. Juan José Jiménez. Presente, profe. Bien. Raúl Martínez. Presente, profe. Isaac Montaño. Presente. María Camila Ospina. Presente, profe. Santiago Parrado. Presente. Juan Pablo Patiño. Presente, profe. Santiago Ramírez. Presente, profe. Daniel Suárez. Daniel. Presente, profe. Alejandro Valencia. Presente, profe. Bien. Y Daniel Vélez. Presente, profe. Sebastián Vidal. Presente, profe. Ok, bueno, estamos todos muy bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a dar inicio. Pues vamos a ver lo que son los mapas de bits. Les pido que si están googleando y pueden participar en la clase, bienvenido sea, abren el micrófono, hacen comentarios, entonces, para que vayamos construyendo clase todos, ya como hemos venido trabajando las sesiones anteriores. Entonces, vamos a compartir la pantalla, vamos a dar inicio a la temática de hoy. Recuerden que hoy vamos a estar trabajando todo lo relacionado con los mapas de bits. Acabamos de venir de un ciclo en el cual estuvimos inmersos en el, digámoslo así, en el universo de los vectores. Ya, digamos, estamos bastante familiarizados con este tipo de gráficos. Recuerden que todo está englobado dentro de lo que es la imagen digital, ¿ya? Y la imagen digital nos desglosa estas dos categorías, lo que es la imagen vectorial y la imagen mapa de bits o imagen rasterizada. Compartir. Bueno,
Aquí acomodo el chat por si quieren ir agregando comentarios. También bienvenidos sean. Bueno, chicos, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y se ve. ¿Sí me confirman? Sí, profe. Bueno, entonces, mapa de bits o imagen rasterizada. Ese término es común también encontrárselo, ¿ya? Si en algún momento están sosteniendo una conversación técnica o a veces en manuales o en otros, digamos, en otros países, la imagen pues se puede llegar a llamar así, ¿no? Como raster o rasterizada, también a los procesos de rasterización. Ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, en una impresora o en las configuraciones de un escáner, incluso estos términos, ¿no? Como que rasterizar imagen. Entonces, ¿a qué se refiere eso? En el que vamos a convertir, por ejemplo, una fotografía por un proceso de digitalización y esa digitalización se resume luego en una información de puntos que nos generan estos píxeles, ¿ya? Entonces, al lado izquierdo, pues una ilustración que alude a un famoso personaje de videojuegos, que es Mega Man. Y pues básicamente para mostrarles cómo se componen estos píxeles, ¿ya? Entonces esto hace parte de lo que es como el pixel art, que ustedes me imagino que ya deben conocer, de cómo se generaban formas a base de estos cuadraditos que son los píxeles y los cuales también tienen información de color, en los cuales se basan casi siempre en, por así decirlo, en la percepción que tenemos nosotros de la imagen y en engañar en cierta forma al ojo, porque miren que esta imagen, aunque es así, o sea, esta es la verdadera composición de esta imagen a nivel de píxeles, pero si nosotros lo ponemos chiquitico, que es en el tamaño en el cual se usaba, nosotros no vamos a percibir como ese escalonamiento que tienen las líneas, ¿no? Entonces veníamos de un universo donde estábamos marcando puntos, ¿cierto? Que son los vectores, donde marcábamos puntos en una posición específica y esos puntos eran conectados por medio de una trayectoria, ¿cierto? Una trayectoria totalmente fija y rectilínea. O en el caso de curvas, totalmente curva. Mientras que aquí las rectas como tal en diagonal no existen, sino que viene como en escalonamiento, ¿ya? Entonces todas las formas circulares van a tener esa forma escalonada, sino que, pues repito, según la resolución que nosotros tengamos y el tamaño de esas imágenes, al final el ojo no lo percibe, ¿ya? Porque nosotros no podemos hacer zoom en tiempo real. Solamente cuando utilizamos una pantalla y hacemos zoom, pues podemos revelar realmente cómo están compuestos esos píxeles. A no ser de que la imagen esté como un término que sí se utiliza mucho, que es el pixelado, ¿no? Cuando hablamos de una imagen pixelada, porque ha perdido muchas de sus propiedades en resolución, y pues ahí sí ya vamos a notar lógicamente la deconstrucción de los píxeles. Entonces, ¿qué son los mapas de bits? Son una estructura de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color, ¿ya? Lo que ya les venía diciendo. También es conocida como raster y puede ser visualizada en pantalla, papel o en otros dispositivos de representación, ¿ya? O sea que no solamente estamos hablando de las pantallas. Cuando nosotros tomamos una fotografía y la imprimimos, ¿cierto? La mandamos a la impresora y nos sale un papel con el impreso. Ese impreso también está compuesto por esos píxeles, ¿ya? Si nosotros tenemos un vector, por ejemplo, este es un ejemplo, perdón la redundancia, un ejemplo muy claro es que ustedes hicieron una ilustración o una infografía como la que hicieron en el parcial, ¿cierto? Que son puros vectores, y ustedes la imprimen. Al momento de imprimir, lo que hace la aplicación es lo siguiente, o sea, el programa vectorial lo que hace es que reconoce los gráficos que tienen los vectores, estos puntos, y los rasteriza, o sea, que los convierte en mapa de bits para comunicárselos a la impresora, y la impresora va a interpretar lógicamente los puntos, que es la forma de la cual se imprime. Entonces, miren que al final,
si los gráficos van para los medios impresos, van a pasar por el proceso de pixelación, ¿ya? En el momento en el que nosotros guardamos un vector en un formato de mapa de bits como el JPG, el PNG, el GIF, lo estamos convirtiendo en mapa de bits. O sea que ahí deja de existir el vector y se convierte en un mapa de bits, ¿ya? O sea que siempre que pasamos por muchos de estos procesos de compresión a otros formatos, lo que estamos haciendo es convirtiendo nuestros gráficos, independientemente si ya son mapa de bits o no, en este raster o mapa de bits. Entonces así funciona, digamos, en los impresos, sino que no tenemos nosotros la habilidad si tuviéramos un lente inteligente para hacer zoom con nuestros ojos a todo lo que vemos, nos vamos a encontrar que vamos a percibir esos píxeles. Que de pronto, si queremos filosofar, que de pronto si no tendría esos píxeles, ya el mundo real, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos, los elementos que nos están rodeando, pues ya tienen unas definiciones totalmente delineadas por la física misma, ¿no? Entonces, sí, pues ahí sí no vemos por más que demos zoom, pues siempre vamos a estar como viendo un material nuevo o en detalle un material. Entonces miren aquí el dibujo donde está esta gaviota. Creo que ya hemos visto varios ejemplos de esto y se los he mostrado. Ya cargamos una imagen y le damos y comenzamos a ver esos píxeles, ¿cierto? Entonces noten cómo las formas que nosotros a distancia vemos también y la vemos en una muy buena definición, como se ve la fotografía de la gaviota. Pero si ya le hacemos zoom, miren lo que pasa con los ojos. Miren lo que pasa con la pupila, ¿cierto? Lo que pasa con la parte exterior del ojo, que esas curvas no son curvas, sino que son un conjunto de escaleras en diagonal hasta ir formando la forma ovalada. Y así mismo como los colores, miren que se van apareciendo como una trama de colores, se va revelando, ¿no? En el caso de los amarillos, miren que tenemos unas tonalidades más oscuras que otras, y todo eso pues hace componer lo que es, en este caso, la fotografía. Bueno, ¿qué más son los píxeles? Son una matriz de bits, miren, una matriz de bits que especifica el color de cada píxel en una matriz rectangular de píxeles. El número de bits dedicados a un píxel individual determina el número de colores que se pueden asignar a ese píxel, ¿ya? Entonces, miremos la tabla al lado. Miren que en el caso, cuando hablamos de que tenemos un bit, podemos, les explico bien la tabla. En la tabla tenemos dos factores, ¿ya? Los bits por píxel y en el otro lado tenemos el número de colores que pueden ser asignados a cada uno de estos píxeles, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que tenemos una imagen en un bit, podemos asignar dos colores. Si tenemos una imagen de 2 bits, 4. Si tenemos de 4, 16 y así sucesivamente de forma exponencial, ¿cierto? Entonces, miren que si quieren googleemos aquí un poco, voy a buscar y les comparto. Vamos a ver cuántos bits manejaba, por ejemplo, la consola del Nintendo. Y vayan buscando ustedes cuántos manejaba el Super Nintendo y cuántos buscaba la PlayStation, por ejemplo. La PlayStation 1 y luego la PlayStation 2. A ver, no los tengo claro. Los primeros videojuegos, ya que estamos como en ese tema de consolas, cuando se trabajaba en un bit, por eso eran solamente blanco y negro, ¿ya? Con esos dos colores. Luego vinieron otros, posiblemente ya en 2 y 4 bits, ¿no? Yo creo que las primeras consolas, las antecesoras de la Nintendo, vienen más o menos en 4 bits, o sea que tenían 16 colores. Profe, pues la NES tiene 8 bits. 8 bits, ¿cierto? Listo. Entonces miren que la NES podía manejar hasta 256 colores. La NES 1, ¿cierto? No el Super NES. No, profe, la 1. El Play 2, 128. 128 el Play 2, miren, ya el Play 2 es una cantidad, digamos, en tema de bits bastante grande, ¿no? Entonces tenemos, miren, es como para que ustedes asocien más o menos a qué se refiere esto de los bits. Y pues lo que hemos hablado creo que ya en otras ocasiones, ¿no?
los juegos y las imágenes digitales en pantallas tenían que ser en su época de esa forma, porque los procesadores de gráficos no eran tan potentes como lo son hoy en día. Entonces, por eso ha sido como de forma incremental, ¿ya? De forma creciente, como la resolución y cada vez la calidad de la imagen es superior porque ya tenemos grandes procesadores para hacerlo, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta eso, por ejemplo, miren que la Nintendo, perdón, bueno, el Super Nintendo era 16 bits, ¿ok? O sea que la Super Nintendo ya teníamos una gran cantidad de- de información en píxeles y por eso en el Super Nintendo habían ejecuciones de juegos que ya tenían cinemáticas incluso con partes como de video, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, justo estaba buscando lo que decías ahorita, la PlayStation, la primera, tenía 24 bits por píxel según esto, o sea, el tope que tienes ahí en la tabla alcanzaba más de 16 millones de colores. Miren, 24 bits. 24 bits tenía la PlayStation 1, ¿cierto? Sí, Ok, sí. Entonces, exacto. Miren que la PlayStation tenía 24 bits y casi que el equivalente en la época que salió fue el Nintendo 64. Entonces, el Nintendo 64, vamos a ver cuántos bits. Creo que 64, profe. sí. Precisamente ahí está el nombre. Entonces decía, sí, su nombre era de 64, ¿no? ¿Cuántos bits tenía la Game Boy? Por ahí pueden buscar. 8 bits, por ejemplo. ¿Cuántos bits tiene Nintendo? La generación de 8 bits y 16 bits, correcto. O sea que la Super Nintendo era 16. Y bueno, entonces, miren que el Nintendo 64 tenía mayor cantidad podía ejecutar mayor cantidad de bits que la PlayStation. Sin embargo, no sé, una apreciación muy personal que yo tengo es que los videojuegos de PlayStation 1 tenían como mejor despliegue gráfico. O sea, se veían aparentemente como más realistas, pero era sobre todo por el manejo gráfico y por la parte de las texturas y el arte conceptual que manejaban, porque Nintendo siempre ha manejado una línea, por así decir, la gráfica, a base más bien de colores primarios, ¿cierto? Por el tema de sus orígenes, ¿no? Que son los juegos como el Mario Bros, ¿cierto? Como Donkey Kong, y como toda esta serie, pues digamos, de esa estética que se maneja. Entonces, por eso, a pesar de ser una consola que tenía mayor, o sea, te iba a ejecutar mejor los videos y quiero mostrarles aquí. En la época salió un juego muy reconocido y que fue el boom, que se llamaba Golden Eye. Golden Eye. Eso era de la gente 007. Voy a buscar aquí un gameplay. Vamos a mirar si lo podemos buscar acá. Perdón, hago aquí un paréntesis y vamos a meternos a YouTube. Golden Eye. Pero Golden Eye es una película, ¿no? Este fue el juego para la consola de Nintendo 64. Fue realmente un juego muy famoso. Casi que abrió camino para toda la categoría de los shooters. Publicidad. Vamos a ver así como rápidamente para que ustedes analicen la gráfica. Estamos hablando de la consola de Nintendo 64. Voy a adelantarme un poquito por acá. Sí, ahí sí se alcanza a ver, muchachos.
Sí, profe. ¿Sí? Profe. Entonces miren la calidad de los gráficos que se tenían, ¿ya? Te repito, era según las características, aquí se podían ejecutar juegos más de mayor despliegue en resolución y de mayor potencia gráfica que en el PlayStation. Sin embargo, pues PlayStation en el mercado pues lo lideró en ese entonces por las grandes productoras de videojuegos que se tenían. Pero miren que aquí tenemos, o sea, estamos hablando de, yo creo que se nota bastante. O sea, si pudiéramos comparar un juego de este tipo, de así shooters, con otro equivalente en la PlayStation, vamos a notar que sí se alcanza a notar que tiene mayor cantidad, digamos, de calidad gráfica. Entonces ahí un buen ejemplo, no sé si lo conocían, esto hace parte ya de la historia, es de, no recuerdo de qué año será este videojuego, Golden Knight, vamos a mirar aquí de pronto si la Wikipedia me da apoyo, o si alguno de ustedes me da apoyo también. Sí, no, 97, profe. Del 97, miren cuánto, ¿no? Hace ya Ajá. bastante tiempo. Y ya pues aparecía esto, gracias. Bueno, entonces básicamente la tabla está hasta aquí, ¿cierto? Hasta este tope, donde pues realmente queda claro, ¿no? Queda claro que por cada píxel vamos a tener una cantidad definida de colores. Entonces vamos a ver aquí, interpretando este píxel que vemos aquí en la parte de abajo, cómo funciona esta parte. Bueno, entonces tenemos que los mapas de bits contienen una tabla de colores, también la llamamos paleta de colores, donde cada píxel está representado por un número de 4 bits, por lo que hay 2, 4 igual 16 colores en la tabla de colores. Cada color de la tabla está representado por un número de 24 bits, 8 bits para rojo, 8 bits para verde y 8 bits para azul. Los números se muestran en una forma hexadecimal base 16. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere básicamente esto? Tenemos una imagen, un píxel, perdón, ¿sí? Para 24 bits. ¿Ya? Entonces miren aquí, eso se distribuye en la gama de colores RGB, ¿no? Miren, rojo, verde y azul. ¿Ya? Que sería el red, el green y el blue. Podemos identificar claramente que tenemos una representación de color hexadecimal. Hexadecimal porque pueden ver aquí 6 valores, ¿no? Donde el 000 es el negro y pues como pueden ver acá hay variaciones para cada uno de los colores. Entonces miren el gráfico que tenemos aquí, ¿no? Miren esta representación. Miren que en la parte superior tenemos una línea, ¿cierto? O una cantidad de píxeles en azul. Entonces miren aquí cómo se representa numéricamente el color en el píxel. Tenemos aquí 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí lo ven completamente? Si vamos aquí a la tabla, miren que el 3 representa el azul, que es el que tenemos aquí. Entonces con esa deducción, siempre donde encontremos los ceros, nos vamos a encontrar el negro. Entonces miren aquí el negro. 0, 0, 0, 0 y luego acá termina en un 2. Ese 2 termina siendo un verde. O sea que aquí viene una hilera de 2 y así sucesivamente. Entonces, miremos cómo incluso aquí se intercalan para generar aquí estos píxeles rojos, blancos, rojo, blanco, rojo, blanco, intercalando entre 1, 4, 1, 4. Están. Entonces, para que nosotros entendamos cómo se componen esa información de color, ¿ya? La información que se maneja dependiendo del bit. Si es de un bit, entonces solamente manejaríamos los colores. Si es de 2, 4 y así sucesivamente. Así ya como lo hemos estado representando. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los 24 bits. Repito, miren cómo se distribuye. 8 en rojo, 8 en verde y 8 para azul. Si sumamos esto, da los 24. O sea, siempre se divide la cantidad de colores por la cantidad de bits. Bueno, el píxel. El píxel es el elemento más pequeño de un mapa de bits, ¿cierto? O sea, es la unidad de este formato. Y el término proviene de la contracción de las palabras inglesas
picture element. Entonces, para que tengan eso claro, ¿de dónde viene la palabra pixel? De esta palabra picture element, básicamente las siglas, ¿ya? O de la contracción como tal. Bueno, revisemos más el tema. Ya sabemos que tenemos información de color, ¿cierto? Miren que los píxeles no tienen un tamaño fijo, su tamaño depende de la imagen. Concretamente de dos de sus características, el tamaño y la resolución. Cada píxel puede contener un valor entre 1 y 48 bits. En el caso de que contenga un bit, se diría que la profundidad de color de esa imagen y de cada uno de sus píxeles es de 1 bit. En informática, un bit nos permite representar dos valores, comúnmente 0 y 1, pero en un mapa de bits representa blanco o negro. Entonces miren que es muy distinto decir cuando nosotros tenemos una imagen en blanco y negro y cuando tenemos una imagen en escala de grises. Esto hay que tenerlo supremamente claro, porque pues, muchas personas se pueden confundir, ¿no? De hecho, hay uno de los procesos que se hace en imagen digital que nosotros convertimos una imagen en escala de grises y pues lo damos por sentado como si se tratara del blanco y negro. Es algo que se usa mucho pues para efectos o cuando se va a imprimir algún documento y tú no tienes color y lo quieres imprimir solamente en negro, entonces él hace una conversión en escala de grises. Ojo, porque una imagen en escala de grises también puede tener una cantidad millonaria en colores, porque ¿cuántas variaciones tenemos nosotros desde el blanco al negro? Tenemos infinitas, ¿ya? Porque recuerden que los números funcionan de forma de porcentajes, ¿ya? Porcentajes numéricos. Y esos porcentajes pues son infinitos, ¿ya? Que podemos tener millones de colores y simplemente utilizando la gama de la escala de grises. Entonces, identificar que una cosa es una imagen en blanco y negro, total, o sea, píxeles donde solamente tenemos un bit, o cuando tenemos una escala de grises que podemos tener una imagen de 24 bits, que es más o menos el estándar, las 24 bits. Ya más bits, el ojo no alcanza a percibirlo. Entonces, miren aquí el ejemplo de la misma gaviota que vimos al comienzo. Si hacemos el zoom, ¿cómo se componen, en este caso, la imagen de un bit, que tiene profundidad de color de un bit? O sea, solamente vamos a poder tener blanco y negro. No sé si se acuerdan cuando hicimos el ejercicio de vectorización de imagen en... Hola, ¿se te abrió el micrófono, Walter? ¿Vas a decir algo? Hola. Creo que se le activó. Vamos a apagarse. Qué pena, Walter. Bueno, chicos, entonces les estaba diciendo, cuando nosotros hacíamos el proceso de vectorización en Illustrator y en Gravit, miren que una de las configuraciones que tenía era vectorizar a dos colores. Entonces, independiente de la imagen que nosotros tuviéramos, él no la va a transformar simplemente reconociendo que donde hay tonalidades oscuras, todo eso lo va a volver negro y donde hay claridad lo va a volver blanco. O sea, un alto contraste por medio de estos bits. Entonces, así funciona. Cuando trabajamos con ese proceso, lo que él está interpretando es, bueno, yo voy a omitir toda la escala de colores que pueda existir entre un color y otro, entre gradaciones y todo eso, y simplemente lo vamos a simplificar en dos. Entonces, lo que sucede es algo como esto. Miren el círculo de acá de la derecha, cómo esta información que nosotros vemos está representada por la numeración hexadecimal, ¿ya? Entonces, esto es lo que vemos nosotros en la pantalla y esto es lo que está detrás, lo que está debajo, ¿ya? El código que compone esa imagen, o sea, toda esa información está empaquetada en un formato que es visible para nosotros. Llámese JPG, llámese PNG, pero esto es lo que compone una imagen digital. Esta información de los píxeles marcados por números. Profundidad de color, un mapa de bits. Bueno, aquí ya tenemos los dos tonos. Sigamos con el mismo ejemplo, analizándolo en este caso en una imagen en escala de grises. Aquí tenemos una profundidad de color de 8 bits, o sea, 256 tonos.
ya comienza a ser bastante. 256 tonos ya nos puede representar una buena definición ya de lo que es la composición en los colores. Si los dos valores que pueden tener un bit los elevamos a 8, nos da como resultado 256 posibles tonos. Desde 0, que sería el negro, hasta el 255, que correspondería al blanco, ¿ya? Entonces miren ahí cómo tenemos entre esos 256 tonos como una rejilla de colores. Hagan de cuenta una paleta totalmente larga donde vamos a tener variaciones entre el negro y el blanco, ¿ya? Entonces así, esta es la gran diferencia que tiene con el caso anterior, ¿no? Miren ya toda la paleta que tenemos y miren la imagen, ya es una imagen que se percibe muy bien, obviamente le falta color, pero si entramos al detalle en el ojo, miren cómo se van representando estos 255 tonos de color para formar digamos, esta parte del ojo, ¿ya? Entonces pueden mirar aquí cómo estos píxeles van cambiando. Aunque parezca difícil de percibir, aquí todos esos tonos son diferentes, ¿ya? Y algunos de pronto alcanzamos a percibir que se comparten, pero aquí hay definitivamente una variación de colores total. O sea que muy difícilmente en una imagen ustedes se van a encontrar con un gran grupo de elementos del mismo color. Eso es algo supremamente difícil. Y es por eso que los procesos de ilustración, las personas que hacen ilustración o hacen dibujo, pues tienen que esforzarse mucho por poder diferenciar bien las distintas tonalidades que se generan con el color para que la imagen se pueda ver con volumen y un poco más realista. Y miren ya cómo se comienza a ver esto interesante acá, ¿no? Miren la cantidad de números ya que aparecen aquí entre esos 255 tonos. Dime, ¿alguien iba a decir algo? Sí, profe, yo te iba a preguntar algo. Cuéntame. O sea que a la hora, digamos, de realizar un trabajo, digamos, cualquier diseño, a uno le toca, digamos, uno se ve como forzado a apuntar el código hexadecimal para volver, digamos, a trabajar con ese color, porque, digamos, si uno le está escogiendo la primera vez en la paleta, pues, digamos, el que caiga, ¿no? Pero entonces ya sí que lo querés volver a aplicar. Bueno, si estamos hablando, por supuesto, en temas de mapa de bits, sí existen unos procesos en los que nosotros podemos modificar los colores, ¿ya? O sea, pues, pero ya es utilizando las propiedades de la herramienta, o sea, sí es posible hacerlo utilizando la herramienta, pero no es tan versátil como lo es en el caso de los vectores. Entonces sí llegan momentos en los que ya si la resolución no es tan buena, va a ser muy complicado y casi que tocaría hacerlo píxel por píxel, que sería un decir y pues sería, o sea, se puede, pero dependiendo de lo que estés haciendo, así mismo hace la complejidad. Y la mayor complejidad a la que podemos llegar es que nos toque casi que cambiar píxel por píxel, que sería una locura. Si estamos hablando ya de una imagen incluso como estas, que tiene 255 tonos y que, pues, como puedes ver, tiene una cantidad ya de espacio bastante grande. ¿Okay? Listo, profe, gracias. Es una pregunta un poco confusa, es, digamos, más cuando uno está como en la práctica, que uno puede como de pronto llegar mejor a una conclusión. Digamos que eso es muy común y ustedes cuando estemos trabajando en Photoshop se van a dar cuenta, pues quienes no lo hayan usado, que hay unas grandes diferencias a como veníamos trabajando con la otra aplicación. Y que el color, a medida que nosotros, si desde el comienzo no lo definimos, digamos con el color que va a quedar y luego nos vamos a poner a hacer modificaciones, eso nos puede traer algunos problemas. Afortunadamente, digamos que en las últimas versiones específicamente de Photoshop, pues ya hay integración también de una parte de vectores en el mismo programa, ¿no? O sea que podemos, o sea, a pesar de que es un programa enfocado en el mapa de bits, existen unas herramientas pues, que todavía manejan la parte vectorial porque se entiende que es necesario, ¿no? Para algunas formas y para delimitar algunos espacios. Pero recuerden que al final eso se convierte igual en mapa de bits. Pero de primera mano sí tenemos algunas herramientas que nos permiten minimizar ese tipo de, digamos, de situaciones a las cuales tú mencionas y que te pueden llegar a preocupar. Vale, muchas gracias por la pregunta. Entonces sigamos aquí con el ejemplo.
Bueno, ya pasamos entonces a una imagen de color que tiene 24, esta tenía 8, ¿cierto? 1, 8 y esta tiene 24 bits. Miren, las imágenes RGB, y ya entra lo que es el RGB, es la aplicación del color. Recuerden que el RGB es la nomenclatura de color que se maneja para las pantallas. Consigue reproducir hasta 16,7 millones de colores. Los píxeles distribuyen sus 24 bits entre los tres canales RGB, disponiendo así para cada canal 256 tonalidades de su color, 256 para el rojo, 256 para el verde, 256 para el azul. Con la combinación de estas 256 tonalidades de rojo, verde y azul, se obtienen los 16,7 millones de colores, prácticamente la calidad de colores que existe en el mundo real. Miren qué interesante, ¿no? O sea que a pesar de que uno puede pensar, bueno, en la vida real pues, podemos percibir muchos colores porque influyen, además de todo, los materiales, el rebote de la luz, todo lo que tiene que ver con la iluminación influye directamente con los colores. De hecho, por ahí ustedes se pueden encontrar una cantidad de teorías que hablan de que nosotros realmente, pues, por las limitaciones que tenemos en físicas con el tema de la percepción mediante nuestros ojos, no percibimos exactamente el mundo como es, ¿ya? Que a nosotros en el día vemos unos colores, en la noche estamos viendo los mismos elementos y los vemos ya con otros colores. Entonces así, digamos, como de complejo es eso. Entonces, repito, miren, tenemos hasta 16,7 millones de colores. Ya más de allá el ojo se queda corto y no alcanza a percibir tanto nivel de detalle, ¿ya? O sea, percibir más de esos 16,7 millones de colores. Entonces miren el ejemplo, básicamente es la misma imagen que teníamos al comienzo, donde pues, ya tenemos esta información de los canales, ¿no? De RGB, como sobre cada uno de estos canales tenemos varias tonalidades y una infinidad de combinaciones, ¿ya? Que se vuelve ya todo un universo cromático y que nos permite configurar las imágenes como una fotografía de alta definición. Entonces la mayoría la mayoría de imágenes con las que nosotros estamos trabajando en la web, en los juegos y bueno, en cualquier tipo de pantalla que reproduzca imagen digital, regularmente está en 24 bits, ¿ya? Digamos que ese es como el estándar. Ya cuando tenemos más bits, pues bueno, va a obedecer a específicamente así vamos a tener que proyectar en grandes resoluciones y demás, aunque influye mucho también el tamaño, ¿no? Porque podemos tener imágenes de 24 bits pero con un tamaño muy pequeño, así como podemos tener imágenes de 24 bits con un tamaño bastante grande ya en términos de cantidad de píxeles. Bueno, aquí para recapitular un poco el ejemplo, ¿no? Miren, profundidad de color en el caso de un bit, blanco y negro, 2 colores, 8 bits, escala de grises, 256, 4 bits a color, 16 colores, 8 bits a color, 256, 16 bits, miren, 65.000 colores, 16 bits, escala de grises, 65.000, ¿ya? Y así pues sucesivamente para ir como haciendo comparativas. Miren, en el caso ya de los 48 bits, tenemos 261 millones de colores. Y ahora pues, ya para finalizar, mirar los principales formatos. Aunque ya esto lo hemos hablado y yo sé que ustedes la tienen clarísima, pues quiero como, digamos, como recapitular en algunos casos cuáles son estos formatos, cuáles son sus principales usos y algunas recomendaciones generales, ¿ya? Algunas recomendaciones generales que nosotros podemos tener en cuenta siempre que vayamos a trabajar. Bueno, miren, aquí pues hay otro personaje también de Mega Man, no sé específicamente cuál es, y notamos que en el fondo vemos unos cuadritos que regularmente nos encontramos nosotros, ¿cierto? Y que nosotros decimos, ah, mira, eso es porque tiene fondo transparente, ¿cierto? Entonces ustedes conocen los formatos, estoy seguro, JPG, PNG y el GIF, ¿cierto? Esos son los que ustedes conocen y pues son los estándares. Digamos que a no ser de que necesitemos hacer algo muy particular, pues vamos a cambiar de formato, pero esos son los formatos estándares y son los pues, que tienen que trabajar. O sea que si ustedes
ya saben reconocer esos tres formatos, estamos bien en esta parte. Ya los otros pueden ser variaciones o pueden ser formatos específicos de alguna aplicación y entre otras funciones que pueden llegar a tener. Pero eso sí, si en algún momento les llega a ustedes un archivo con una extensión que no reconocen y no es JPG, no es PNG y no es GIF, pues bueno, ahí es donde ya entramos como a sospechar, bueno, esto ¿para qué lo necesito en este formato? ¿Es necesario o no? Entonces, eso es lo que necesitamos aquí dejar claro. Bueno, el primer formato es el BMP. El BMP, esto es como bitmap, precisamente, como las siglas de bitmaps. Es un formato estándar utilizado por Windows para almacenar imágenes independientes del dispositivo y de la aplicación. El número de bits por píxel 1, 4, 8, 15, 24, 32, 64. Los archivos BMP con 24 bits por píxel son muy comunes. Los archivos BMP generalmente no están comprimidos y por lo tanto no son adecuados para su transferencia a través de Internet. Bueno, BMP fue un formato que marcó mucho la parada, más que todo en los años, digamos, 80s y 90s. ¿Ya? Dentro de sus particulares está es que no está comprimido, entonces las imágenes tendían a ser muy pesadas. Entonces, cuando estaba el boom de los contenidos multimedia que se pasaban por CD y demás, la mayoría de las imágenes estaban en BMP. Entonces, multimedias interactivas que estaban en CD, por ejemplo, las imágenes de la Encarta, todas esas imágenes de la Encarta muy probablemente estaban en el BMP. Digamos que era el formato pues rey en ese entonces, que pues luego fue evolucionando a unos formatos que permitían mayor compresión sin sacrificar la calidad. ¿Ya? O sea que en el BMP, si tú querías una imagen con mucha calidad, una imagen de 24 x 64, ibas a tener una imagen considerablemente pesada. Entonces, por eso las imágenes, dependiendo pues del escenario en el cual se estuvieran utilizando, pues se podía sacrificar mucho la calidad si queríamos ganar, de pronto no ocupar mucho espacio. Entonces cuando hablamos de un archivo que no comprime, caemos en el riesgo de que se generen archivos muy pesados. ¿Ok? Entonces eso al final hay que tenerlo mucho en consideración. Bueno, este sí lo conocen ya. De hecho, bueno, me devuelvo acá. Miren que precisamente por no tener esas propiedades de compresión, no es un formato adecuado para Internet. Entonces, cuando los contenidos digitales comenzaron a migrar de lo offline eran todas esas multimedia que se ejecutaban sin necesidad de Internet, o sea, por medio de CD, por medio de disquete, ¿verdad? O por medio de disco duro. Pues digamos que ahí no había problema, ¿cierto? Porque no, la carga y la descarga en offline es supremamente, digamos, rápida, pero ya cuando tenían que pasar a un servidor web, ahí sí ya era necesario que los archivos fueran más livianos. Entonces, por eso aquí dice específicamente que no es un formato adecuado para crear contenido o para contenidos en la web o contenidos para Internet. ¿Ya? Entonces, para que quede claro. El GIF. Bueno, miren lo que dice de los GIF. Los GIF funcionan bien para dibujos de líneas, imágenes o bloques de color sólido e imágenes con límites definidos entre colores. O sea que solamente con leer eso me está diciendo que si usted tiene una imagen donde hay un degradado, no vaya a trabajar con un GIF. Porque tienen una cantidad limitada de colores. Entonces se va a notar mucho la variación de los píxeles. Y por eso ustedes distinguen un GIF, ¿cierto? Ustedes distinguen claramente un GIF de un video porque van a ver cómo se comienzan a ver los píxeles y eso es por la limitación que tiene de trabajar máximo con 8 bits. O sea que están limitados a 256 colores. Entonces, pero ojo que si la imagen o el GIF que ustedes están haciendo se trata de por ejemplo, si ustedes están haciendo un GIF de un personaje tipo cartoon animado, o sea que no es una fotografía y no es un video, el GIF sí les puede quedar con una buena calidad, porque los colores están bien delineados. O sea que si ustedes están haciendo un contenido de colores planos, o sea, sin manejar degradados,
los GIFs les van a funcionar perfectos. Además porque pues, pueden crear pequeños clip arts animados. Entonces, tener en cuenta eso, cuando tenemos colores planos y cuando los límites están bien definidos entre colores. Eso básicamente es lo mismo. Los colores planos, esa es una característica de los colores planos, que van a estar bien definidos. O sea, del rojo paso al azul, pero no que del rojo paso al rojo con menos porcentaje de blanco, luego a otro rojo con menos porcentaje del mismo blanco, y luego sí lo comienzo a volver violeta hasta que llegue a los azules. Toda esa información se me va a perder. Entonces los GIFs se comprimen, pero no se pierde información en el proceso de compresión. Miren qué interesante de los GIFs. Y eso sí que ocurre, sobre todo cuando vamos a pasar un vector a GIF. O sea, nos va a respetar mucho la calidad de la información y no se va a perder en ese proceso de compresión, ¿ya? Todos estos formatos lo que hacen es compresión. Una imagen descomprimida es exactamente igual a la original. Un color en GIF puede designarse como transparente. Entonces, vamos por partes. Lo primero dice, una imagen descomprimida es exactamente igual a la original. Entonces, ¿por qué específicamente aquí hablamos de la compresión? Recuerden que los GIF nos pueden guardar secuencias de imágenes, ¿ya? O sea, nos guardan, para que un GIF sea animado, debemos tener una cantidad determinada de fotografías, por así decirlo, es una seguida de la otra. Quiere decir que yo al empaquetar todos esos archivos no van a perder ningún tipo, digamos, de sus propiedades en el proceso de compresión, o sea, que van a estar totalmente bien. O sea que si vamos a hacer una animación de un icono, por ejemplo, para una aplicación o para una página web, el formato GIF pues, puede ser muy recomendado. Sobre todo pues porque podemos hacer animaciones más artísticas que las que nos va a permitir los lenguajes dinámicos como el jQuery o el JavaScript, ¿no? Que son los que se utilizan actualmente para darle pues, movimiento a algunos elementos. Y muy importante, los GIF guardan fondos transparentes, ¿ya? Guardan canal alfa, lo que quiere decir que tienen la posibilidad de adaptarse a cualquier escenario o color de fondo. Bueno, algo que no haya dicho, se puede almacenar una secuencia de imágenes GIF, sí, en un solo archivo para tomar un GIF animado. Los GIF almacenan, bueno, para que quede claro, los GIF almacenan como máximo 8 bits por píxel, por lo que están limitados a 256 colores. Entonces sé que este lo conocen, sé que este pues, es un formato que revivió. Y digo que revivió porque el GIF, o sea, el GIF en los años 80, en los años 90, con la implementación de las páginas web, generalmente los colores planos se trabajaban en .gif por las, digamos, las funcionalidades que les mencionaba anteriormente, ¿ya? Que no perdían información en el proceso de compresión y para colores planos funcionaba muy bien. Y además porque las primeras animaciones que se vieron en internet eran en formato GIF. Entonces todo era GIF, hasta que llegó por allá en los 90, de pronto año 2000. Año 2000 de pronto, 90 estaba todavía en pañales. Ya en año 2000 en adelante el GIF murió porque llegaron nuevos formatos de ejecución de contenidos dinámicos o contenidos multimedia. Entonces ahí aparece el formato SWF, que es un formato vectorial también, pero que sí guardaba información en animación. Era como, o sea, el GIF es el que guardaba imagen en movimiento para mapa de bits y el SWF guardaba imagen en movimiento para vectores y también para mapa de bits a la vez. Entonces, este formato de SWF conocido como Shockwave Flash o muy conocido, digamos, en la jerga popular como Flash, cuando ustedes les hablan de que eso es un Flash, de pronto es un término que ya no es tan común, pero hace algunos años era muy reconocido, digamos, cuando ustedes le decían, yo quiero hacer una presentación en Flash, es algo que iba a tener básicamente movimiento, personajes y demás. Entonces, cuando llegó Flash,
GIF pues lógicamente se quedó atrás porque con sus 256 colores pues se quedaba corto si queríamos de pronto mostrar algo con imagen o fotografías de alta definición. Entonces ahí se quedó atrás. Pero curiosamente, como de alguna forma el ciclo tecnológico se renovó desde que llegaron los dispositivos móviles desde que llegó el smartphone con altas capacidades de reproducción de gráficos y de sonido, es como si hubiera ocurrido un nuevo génesis digamos, en los desarrollos tecnológicos. Lo digo porque el computador pues vivió todos esos nuevos procesos. Yo creo que a ustedes les alcanzó a tocar los celulares que eran monocromáticos, o sea, que eran así, en un bit. Los primeros celulares que salieron, unos Nokia, eso era en un bit. O sea, no podían tener ustedes ahí una imagen de más de 2 colores. Entonces, y eso ocurrió ya cuando los computadores sí tenían, pues, todos los juguetes. Entonces, debido a como esa recurva que se hizo desde que las personas comenzaron a migrar más al uso de los dispositivos móviles y no tanto del computador, entonces el GIF vuelve a revivir, porque vuelve a ser ese formato liviano que me puede ejecutar animaciones y además porque es un formato muy compatible y fácil de leer, mientras que el Flash no. El Flash necesitaba de un plugin específico desarrollado por Adobe para poder ejecutar. Entonces, esa etapa yo creo que ustedes sí la vivieron cuando se metían, e incluso hoy en día puede que se meten ustedes en alguna página donde les pida que deben instalar el Adobe Flash Player, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. El Flash necesitaba tener este plugin instalado en su navegador y por supuesto si en el celular pues queríamos ver un contenido Flash iba a ser un problema porque tendríamos que tener algo que nos pudiera reproducir eso. Entonces, debido como a esa cantidad digamos de nuevas situaciones, el GIF vuelve a revivir por su livianez, porque nos muestra contenido animado y es supremamente compatible y por eso es compatible con las actuales plataformas que utilizamos hoy en día, ¿no? Entonces guiños y demás, que todo está en GIF. Y en la web también comenzó a tener una participación importante para lo que es el contenido liviano y dinámico en la actualidad, sobre todo en HTML5. Bueno, que es como el más conocido, ¿cierto? Yo creería que es el más conocido. Bueno, aquí pues me estoy saltando. Miren, por ejemplo, el GIF es Graphic Interchange Format. Y aquí vamos con el Joint Photographic Expert Group. O el formato JPG, también conocido como JPEG. Es un formato de compresión que funciona bien para escenas naturales como fotografías escaneadas. Parte de la información se pierde en el proceso de compresión, pero a menudo la pérdida es imperceptible para el ojo humano. Los archivos JPEG almacenan 24 bits por píxel, por lo que son capaces de mostrar más de 16 millones de colores. Los archivos JPG no admiten transparencia ni animación. Entonces aparece un formato que en cierta forma era necesidad de acá como del BMP, donde hace un gran proceso de compresión, ¿cierto? Y se la juega, digamos, en ese proceso de compresión hasta llegar a un equilibrio en el cual yo pueda tener una buena calidad de imagen, ¿ya? Entonces, en el formato JPG, que es el más utilizado y es muy utilizado porque son imágenes muy livianas. Entonces les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes tienen una cámara profesional, van y toman una fotografía. El formato nativo que tiene esa cámara y ese archivo que les está generando esa captura de la imagen, supongamos que pese 50 megas, ¿cierto? Y tiene una calidad, pues lógicamente Super HD. Pero ¿qué pasa? Esas 50 megas va a ser muy difícil manejarlas para un contexto web o para trabajar digitalmente. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer un proceso de transformación o de compresión a JPG, donde ¿cuál es la intención del JPG? Que la imagen se siga viendo igual de HD, pero no nos va a pesar esas 50 megas, sino que nos va a pesar, por ejemplo, 1 mega o incluso menos. Entonces aquí hay que jugársela siempre con el equilibrio, ¿vale? O sea, Profe, cuéntame.
Pues la JPG es uno de los archivos que más se puede comprimir, que se puede llegar a comprimir 100 veces. Exacto, exacto. Vale, buen aporte. Entonces, esa es una de sus principales ventajas. Pero ojo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque tampoco se trata de comprimir y comprimir hasta que, bueno, yo quiero que mi website vuele o mi aplicación vuele con imágenes muy livianas y sacrificando calidad, ¿no? Entonces, lo que les iba a decir era eso. Siempre hay que mantener un buen equilibrio entre la calidad y el peso. Ahí está la jugada con el tema de las imágenes JPG. Nos permite llegar a una cantidad de compresión y archivos muy mínimos, manteniendo una calidad perfecta. Entonces, ¿cuál sería aquí digamos, el logro o el acierto? Que esa imagen de la cámara digital que se ve Super HD, la podamos seguir viendo Super HD, pero en un formato JPG que va a ser mucho más liviano. Básicamente eso es lo que hace las capacidades de compresión que tiene JPG. Por eso es tan utilizado y por eso, si ustedes miren que, bueno, ya vamos a pasar al PNG, que es el que está acá. ¿Cuáles son las desventajas que tiene JPG? Pues no existe la perfección, entonces el JPG, sí, me comprime bastante, me deja una buena calidad de imagen que ya pues se necesita tener un ojo robótico para poder llegar a percibir que, no sé, que falta información, pero no admite transparencia ni animación. Entonces aquí ya es donde uno empieza a analizar para qué me sirve cada formato, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento usar? No se trata de cuál es mejor que el otro, no, es cuándo vamos a utilizar un formato. ¿Ok? Se trata es de eso. Y bueno, y el aporte que hacía el compañero, que es muy, muy utilizado este tipo de archivos. Y ahora vamos con el Portable Network Graphics, otro muy, muy utilizado por todos, que es el PNG, ¿cierto? Bueno, el PNG, hacia grandes rasgos, su principal característica es que tiene transparencia y de hecho vuelvo y recalco en decir que lo importante es saber para qué vamos a utilizar los formatos. Entonces, si yo tengo una imagen en la cual necesito transparencia, pues voy a trabajar con un PNG, ¿cierto? Porque el PNG me va a permitir una gran cantidad de colores, a excepción del GIF, ¿cierto? Y voy a tener esa propiedad de transparencia. Pero si mi imagen, ojo, si mi imagen no va a tener transparencia, yo no tengo por qué usar PNG. Mejor usemos JPG. Porque si usamos una imagen que no tiene nada transparente, pues no se justifica utilizar el PNG porque nos va a generar un archivo más pesado. ¿Ya? Entonces, digamos que actualmente, gracias a los grandes procesadores de imagen y de gráficos, pues uno pensaría, bueno, pues ya que, o sea, ponga lo que yo ponga ahí, eso se va a ejecutar bien porque tiene buen procesador, tiene no sé cuántos núcleos, bueno, una cantidad de características. Pero cuando estamos haciendo un proceso por lotes, ¿ya? O cuando estamos hablando ya de secuencias de imágenes, sí es muy importante respetar estos formatos, porque vamos a caer en lo que les decía anteriormente, que no vamos a llegar a un buen equilibrio entre peso y calidad. Si puedo tener la misma calidad a un mejor peso, repito, de pronto lo corrijo, si quiero una mayor calidad a un menor peso, entonces debo tener muy claro cuáles son los formatos con los que voy a trabajar. Conserva muchas de las ventajas de los GIFs, pero también proporciona capacidades más allá de los GIFs. Al igual que los archivos GIF, los archivos PNG se comprimen sin pérdida de información. Miren qué interesante. Se comprimen sin pérdida de información, al igual que los GIF. Los archivos PNG pueden almacenar colores de 8, 24 y 48 por píxel y escalas de grises de 1, 2, 4, 8 y 16 bits por píxel. Por el contrario, los archivos GIF pueden usar solamente hasta 8 y un archivo PNG también puede almacenar un valor alfa, ¿ya? Para cada píxel, que especifica el grado en el que el color de ese píxel se mezcla con el color de fondo, o sea, la transparencia. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un icono de solo dos colores, blanco y negro, imagínense en un Pac-Man, que lo necesito en PNG y además está, ¿cierto? En transparencia.
Entre GIF y PNG uno diría, bueno, es mejor trabajar con GIF, porque el GIF pues, me va a permitir de pronto animarlo y tengo la transparencia y solamente tengo 2 colores, o sea que está perfecto. Pero si supongamos el que vamos, ya este Pac-Man tiene grandes detalles y además un Pac-Man en 3D y yo lo necesito con transparencia, entonces ahí sí no podemos utilizar el GIF porque se nos va a perder mucha información en color. Aquí es donde utilizaría el PNG. Y si el Pac-Man, por el contrario, no va a tener nada de transparencia porque el fondo en el que está es negro, entonces pues yo puedo trabajar mejor con un JPG, que va a tener un archivo, el mismo archivo con la misma calidad y mucho más liviano. Y por último, si este ya es el último, tenemos el formato TIFF. Estos son los formatos más comunes. Ustedes se pueden encontrar muchos más en cada una de las aplicaciones con las que hayan trabajado. Pero repito, PMP, el GIF, el JPG, el PNG y el último, el TIFF. Bueno, el TIFF es un formato flexible y ampliamente compatible con una amplia variedad de plataformas y aplicaciones de procesamiento de imágenes. Los TIFF pueden almacenar imágenes con una cantidad arbitraria de bits por píxel y pueden emplear una variedad de algoritmos de compresión. Cuando habla cantidad arbitraria de mapa de bits, quiere decir que en el archivo TIFF yo puedo tener imágenes de 1 bit, de 2 bits, de 8 bits y 24 bits de forma independiente. El formato TIFF se utiliza mucho para la parte de impresos. Es un formato que no comprime, o sea que nos va a dejar todos digamos, los elementos que están en nuestra imagen casi que como los deja un archivo fuente, o yo diría como un archivo fuente. Para explicarles un poco mejor, ¿qué diferencia este formato de los otros? Este formato tiene la capacidad de guardar información, como por ejemplo las capas que tiene una imagen. Entonces, supongamos que ustedes tienen una de las composiciones que hacían en Illustrator, ¿ya? Para quienes ya han manejado Photoshop, un trabajo que estén haciendo en Photoshop donde ustedes tienen varias capas. El formato .tif les guarda información de cada una de esas capas, o sea que ustedes podrían abrirlo en un programa de edición y poder manipular las capas. O sea que si tienen hagamos el ejemplo nuevamente de la hamburguesa, si tienen ustedes la composición de una hamburguesa así por capas, ustedes podrían abrir el archivo TIFF en Photoshop y pueden editar, mover, manipular esos elementos. Lo que no pasa con los anteriores. Los anteriores deja el mapa de bits totalmente en una capa y no son totalmente manipulables. Son fusionados, ¿ya? Aquí sí hay una diferenciación, entonces se parece más a un formato de archivo fuente. Entonces muchos archivos fuente que se manejan para mapas de bits pueden estar codificados en esta extensión .tif. Por eso, digamos, es muy utilizado para la parte de impresos. Porque a los impresos es muy importante tener siempre archivos que puedan llegar a ser modificables para hacer algún tipo de ajuste. ¿Ya? ¿Queda claro, muchachos? Estos son los principales formatos. Sé que los conocían. De pronto el BMP se les hacía más raro porque es uno que más bien fue como de hace un tiempo para acá, pero todavía se pueden encontrar imágenes BMP, las pueden guardar. Y el .tif, que pues tiene estas propiedades casi como un archivo fuente. Entonces, bueno, hasta aquí, digamos, este tema súper importante de cómo están compuestos los mapas de bits. No sé si algo les llamó la atención, si tienen alguna duda o alguna pregunta. Entonces aprovechemos este espacio antes de pasar a Photoshop, ¿vale? ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Todo claro? ¿Alguna duda o todo perfecto? Sí, señor, todo perfecto. Bueno, ya sabemos distinguir entonces entre formatos, ¿ok? Miren que no les estoy dando mucha información porque, repito, hay muchísimos formatos que ustedes se van a encontrar. Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones que yo les hago siempre? Dependiendo de la imagen que nosotros vayamos a necesitar, así mismo vamos a guardar nuestro formato. Solamente en los casos en que necesite transparencia, entonces PNG.
Cuando no, JPG, que ese es el más flexible, el más rápido de todos. ¿Ya? Por eso es el común denominador. ¿Ya? Y ya para casos específicos, pues ya analizamos cuándo es conveniente un GIF y cuándo puede ser conveniente un punto .tif. Si a ustedes les llegan a pedir, les pasan un formato distinto a estos, mírenlo entonces con un poquito de recelo, porque ya se trata de algo pues mucho más específico, algo mucho más puntual. Teniendo en cuenta de que pues ustedes ya van conociendo que hay herramientas que tienen sus propios formatos, ¿no? Sus propios formatos de guardar los vectores, sus propios formatos de guardar los mapas de bits, ¿ya? Estos son como los más versátiles, o sea que pueden trabajarse en cualquier aplicación. Pero si ustedes trabajan en Illustrator, en CorelDRAW, por ejemplo, pues se van a encontrar que ahí mismo, en el mismo software, van a encontrar distintos formatos, tanto para guardar vectores como para guardar mapa de bits. Por ejemplo, en el caso de los vectores, los formatos como el SVG. El SVG es el formato estándar para vectores, pero también está el EPS, está el DXF, está el archivo .ai, que es el de ustedes, el archivo .cdr de CorelDRAW, y así sucesivamente. Y lo mismo para la parte de los mapas de bits, ¿no? Donde pues tenemos los formatos JPG, tenemos el PNG, tenemos el GIF, y los otros que ya son específicos de las herramientas de mapa de bits. Entonces, simplemente sospechen un poquito cuando tengan un formato distinto a estos y pues entenderán cuál es, digamos, es el motivo por el cual está en ese formato extraño. No quiere decir que no sean buenos. De hecho, hay unos formatos que son, por ejemplo, hay uno que se llama el TGA, que es buenísimo porque nos permite tener imágenes en alta calidad y con fondo transparente. O sea, sería como la versión mejorada del PNG. Pero ¿por qué al ser una opción mejorada el PNG no es así como estándar? Porque el TGA, al no comprimir tanto, son archivos pesados. O sea que yo quiero archivos, por ejemplo, de alta resolución, sobre todo para postproducción de video y para animación sí se trabaja mucho con el TGA, porque no nos importa el peso, ¿ya? Cuando yo estoy trabajando en postproducción no me importa el peso de los archivos fuente, porque al final todo lo voy a resumir en un MP4 o en un archivo de video. Pero el PNG, el JPG y el GIF sí son muy importantes porque son los más comunes en los entornos que nosotros con los que más tenemos contacto, ¿no? Que son la web, y además porque se tienen que cargar. Son archivos perfectos para la carga, ¿ya? Bueno, entonces ahora sí, chicos, vamos entonces a hacer la introducción a Photoshop. Entonces, súper importante, abran la herramienta, abran Photoshop. Voy a regálenme en un par de minutos. Si ustedes también, estírense un poquito, tómense un vasito de agua y vamos a abrir la aplicación, ¿vale? Y ya estoy nuevamente con ustedes. No soy yo ahorita la aplicación y Sí, Y no, abramos la aplicación, abramos Photoshop. la conexión remota me quedó así en negro, en pantalla negra. ¿La conexión remota? Sí, pues supuestamente digamos que está cargando pues para conectarse, pero no, ya como 5 minutos así. Ok, ese tipo de reportes son los que quiero que me hagan en el formato que yo les voy a compartir, ¿vale? Que tú dices, mira, estaba trabajando bien, pero en el comienzo de la clase estabas bien. Pues al comienzo se me conectó todo normal. Luego pues abrí Photoshop para ya tenerlo bien ahí y no me abrió. Salía que error de algo, no sé. Y luego se cerró como el computador en sí. Decía que esta sección ya estaba finalizada, que ya no quería. Y no me dejó conectar hasta hace como 8 minutos más o menos. O Y sea, pues lo volví a conectar y está en pantalla negra. O sea que es como una especie de intermitencia. Debe ser algo ya interno. Lo que pasa es que el VPN, pues al conectarse de forma remota con internet, pues puede existir ese inconveniente. Entonces, hagamos lo siguiente. Yo te pediría el favor de que entonces yo les voy a compartir un formato para que ustedes pongan comentarios de cómo, si les ha ido bien, si todo está bien, no vayan a poner nada, ¿ya? Solamente quienes hayan tenido algún tipo de inconveniente. En este caso tú tendrías que escribir ahí eso.
Y ten por ahí también unos pantallazos, te lo pediría, porque es importante a la hora, digamos, de pedir soporte, pues explicarles bien qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? ¿Correcto? Sí, ya Bueno, les tomé. bueno, igual, repito, hoy, como sé que probablemente algunos todavía, pues, no han podido lograr la conexión, ahí les mandé el video para que lo miren. También, por favor, miren el correo donde está el instructivo como para soportar. Cualquier pregunta, pues ya ahí sí me la hacen. Y hoy lo más importante es el reconocimiento, pero ya la próxima clase sí vamos a estar trabajando en el taller práctico, donde ese mismo día vamos a entregar el ejercicio y ahí sí es indispensable tener la herramienta Photoshop. Entonces vamos abriendo Photoshop, vamos a abrirlo y vamos a ver la introducción. O sea que si tienen algún problema por hoy, no hay lío, simplemente presten atención a esta introducción que vamos a hacer a la aplicación. Bueno, entonces, listo. 2 minuticos, continuamos. Bueno, chicos, aquí estamos nuevamente. Bueno, entonces vamos a proceder a abrir el Photoshop. Para empezar a hacer ese reconocimiento de la aplicación. ¿Listos, muchachos? Bueno, voy a compartirles pantalla. Les pido por favor entonces presten mucha atención. No es necesario pues que hoy trabajemos con la herramienta. Vamos a hacer ese reconocimiento. Se van a encontrar con que hay muchos elementos con los que se nos pueden hacer familiares a los que trabajan de pronto con el Illustrator. Bueno, quiero hacer primero un pequeño sondeo. Quiero que levanten la mano quienes
ya hayan trabajado con Photoshop. A quienes conocen el programa y lo manejan así sea de forma básica. Ok, bueno, son varios. 5, bueno. 5 personas. Ok, bueno, entonces cualquier, digamos, apoyo también por parte de ustedes, perfecto, porque hay muchas formas de, digamos, de llegar a los mismos resultados. Estas herramientas tienen una cantidad, digamos, de procesos que ustedes pues, no se imaginan. La cantidad de herramientas, o sea, manejar una plataforma de estas en un 100% es algo completamente difícil. Y además que muchas de las funciones son... ¿Qué pasó? Esto se paró. Allá. Muchas de las funciones son básicamente reprocesos. O sea que se pueden hacer o con pasos sencillos o simplemente haciendo una cantidad de elementos. Bueno, ahí les estoy compartiendo pantalla, muchachos. Entonces, mucha atención. Bueno, vamos a abrir Photoshop. Se van a encontrar pues con la versión de 2020. Bueno, la que yo tengo aquí es la 21. Las últimas versiones pues tienen ya muy en común algunos elementos. O sea que digamos en los últimos 3 años no es que no que existan muchos cambios considerables en la versión, más allá de pronto de alguna nueva herramienta implementada, pero repito, muchas veces es como soluciona un reproceso que ya se viene trabajando con otras herramientas o con otras técnicas. Bueno, al abrir el programa ustedes se van a encontrar con el dashboard de bienvenida, así tal cual como ocurre en Illustrator. De hecho, algunos podrían decir es igualito. Es muy parecido también si ustedes abren un programa como Premiere, si abren After Effects. Bueno, la mayoría de programas de Adobe pues va a tener un splash similar donde les va a aparecer siempre pues los archivos recientes. Aquí por ejemplo están pues bueno trabajos que me pasan a mí que necesito hacer algún tipo de edición. O sea, aquí van quedando como los archivos más recientes. Cuando vamos a crear un documento nuevo, entonces aquí está clarísimo, ¿no? Si quisiéramos abrir algún archivo con el que venimos trabajando, entonces fácilmente abrir o le damos aquí crear nuevo. Entonces vamos a darle crear nuevo. Y a continuación se me va a abrir la ventana de terminación del documento. Entonces aquí uno le pone el nombre, va a ponerle práctica. Tipo de documento. Entonces aquí básicamente me van a aparecer los tamaños como estándares del mercado. Miren, papel Estados Unidos, papel internacional, fotografía. Si quiero trabajar algo para web, para diseño de aplicaciones, formatos de video, entonces pues aquí me podría hacer la modificación y le van a aparecer los distintos tamaños, ¿no? Entonces supongamos que yo quisiera hacer una portada para un video que tengo en YouTube que está en HD, entonces pues me meto aquí en película y video y me van a aparecer algunos presets de los tamaños que ya vienen configurados para video, ¿no? Pues dependiendo de lo que vayamos a trabajar, aquí podemos determinar. Si estamos hablando de papel, miren que aparece carta, legal que es el oficio, el tabloide. Si hablamos de web, me van a aparecer aquí también unos presets de tamaños, miren, web grande, medio, mínimo. Entonces sirve como para tener una mesa de trabajo ya condicionada para el fin que nosotros estemos trabajando. Pero recuerden que pues la idea de que cuando nosotros lleguemos aquí a este momento es porque ya tenemos un requerimiento y ya nosotros podemos trabajar directamente lo que son los píxeles, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, si yo lo pongo, digamos, aquí a medida, yo puedo manipular los valores. Entonces, supongamos que a mí el webmaster me está pidiendo, bueno, ojo, voy a hacer un banner de 900 por 600. Entonces, ya nosotros sabemos que aquí tenemos la anchura y la altura donde podemos determinar, según la medida que nos estén pidiendo, ¿ok? Entonces, aquí
como nosotros trabajamos imagen digital, pues acostúmbrese siempre al tema de los píxeles y aquí pues voy a poner el tamaño que les digo, por ejemplo de 900 por 600, por así decirlo, es un ejemplo, ¿no? La resolución, dependiendo de lo que ustedes también señalen por acá, se van a encontrar distintos parámetros de resolución. Entonces, pero esto sí quiero que tomen nota o guárdenlo bien en su memoria. Para imagen digital, muchachos, nosotros trabajamos regularmente de 72 píxeles de resolución, ¿cierto? A 150, más o menos. Es como el estándar. Venga, les hago aquí como el rayón. Profe, eso era como cuando en Illustrator poníamos que 150 ppp, 300 ppp, ¿no? PPT. ¿No era Sí, ppp? Sí, eran sí. Ah, epa. PPT o DPI, sí, tienes razón. Es lo mismo. Exactamente, es lo mismo. Entonces, pero aquí la claridad les quiero decir esto. Dividamos siempre en dos entornos. El digital y el impreso. Para digital y para efectos de tener una imágenes siempre con el equilibrio que les digo de peso y tamaño, la resolución a partir de 72 está bien. Los valores por defecto generalmente ustedes los pueden dejar así. Si no están seguros, siempre trabajen en piloto automático. Igual, todos estos valores que estoy manipulando aquí, chicos, se pueden manipular una vez estemos trabajando, ¿ok? Lo que sí es importante es el tamaño. El tamaño sí es vital porque aquí en mapa de bits ya no tenemos la misma flexibilidad que tenemos en los vectores, porque los vectores ustedes saben que los vuelven grandes y ellos siguen siendo los mismos, y los vuelven pequeños, igual. Mientras que aquí si ustedes empiezan con un formato chiquitico y luego lo van a agrandar, se nos van a pixelar las imágenes que tengamos, ¿ya? O los píxeles que hayamos trabajado. Entonces es importante siempre tener claro el tamaño. Y en el peor de los casos, pues, o en el mejor de los casos, pues que el proceso siempre sea de mayor a menor. O sea, es mejor tener un formato grande y luego volverlo pequeño que viceversa. Porque al volverlo de grande a pequeño no hay ningún lío, porque pues, nunca vamos a perder calidad. Entonces, la resolución, chicos, para digital entre 72 y 150, ¿ya? Y 150 está bien. Digamos que la recomendación sería pues esta como para que quede alto. Y para impresos, la resolución debe estar a partir de 200 hasta 300. ¿Por qué? Porque para impresos sí necesitamos una mayor resolución, pues para que quede muy bien ese proceso de rasterización a la posterior impresión en el papel o en la superficie, pues digamos, en la cual se vaya a hacer ese proceso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, toman una fotografía o van a imprimir algo que saben que lo van a mandar a la impresora, entonces trabajen de 200 a 300. Pero si van a trabajar para su computador, una presentación en PowerPoint, una página web o algún contenido pues para alguna pantalla digital, de 72 a 150 está bien. Casi que uno no percibe el 80, el 90 y casi que uno no percibe el 72 al 150. O sea, por eso casi que el 72 viene siendo como a partir de ahí hasta el 150 y no rebasarnos de ahí. Repito, en los presets que ustedes eligen regularmente siempre está casi que por defecto esa configuración, o sea que no hay lío. Aquí yo lo estoy haciendo a manera de dar ejemplo, entonces tenemos, miren, 900 por 600. El modo de color es muy importante, también lo podemos cambiar una vez estemos trabajando, o sea que si cometen el error de que iban a hacer un impreso y lo tienen en RGB, pues lo pueden cambiar fácilmente ya cuando estén trabajando y no hay gran problema. Anteriormente sí era un pecado, o sea, si ustedes llevaban horas trabajando en un RGB y resulta que tenían que trabajar en CMYK era un lío, pero hoy en día esa transformación entre que el programa me visualice los colores como los voy a ver cuando estén impresos y como los veo según la luminancia de las pantallas con RGB ya está muy bien definido, o sea que no hay lío con esta parte, simplemente desde el comienzo pues dejarlo en RGB porque nosotros estamos trabajando imagen digital
Y la imagen digital para 8 bits quedaría bien, pero aquí también podemos chulear si 16 bits, 32. De hecho, miren que el CMYK no tiene todo, o sea, miren que el CMYK tiene bloqueados algunos bits. Miren que el CMYK solamente me deja llegar hasta 16 bits. ¿Sí lo notan? Mientras que el RGB sí pues me deja 8, 16 y 32 bits. ¿Listo? Entonces aquí pues lo pueden dejar en 8 bits. Contenido del fondo regularmente siempre está blanco, no recomiendo cambiar esto. Ya si ustedes quieren lo ponen transparente o lo ponen de otro color. No hay lío con eso. Es bueno ponerlo blanco pues para uno saber que pues si necesitamos guardar ya como PNG, pues ahí sí tenemos que eliminar el fondo. Si vamos a trabajar una imagen en PNG, pues de pronto sí sería recomendado trabajar en transparente. No hay ningún lío. Voy a dejarlo por defecto, así como está en piloto automático. Ya los perfiles avanzados, sinceramente son tan avanzados que pues a no ser de que uno tenga un requerimiento específico, sobre todo con estos perfiles de color que tienen las cámaras, miren Kodak, Fujifilm, por aquí tenemos, ¿sí ven? Ya como unos perfiles definidos, pues lo utilizamos. De lo contrario, no manipulemos nada. Y la proporción de píxeles, el 90% de las veces siempre esto va a estar aquí en píxeles cuadrados, en todas partes, entonces no manipulemos, lo cual no somos conscientes para qué lo necesitamos. Entonces aquí simplemente le voy a dar OK para dar entrada a la mesa de trabajo en el software. Bueno, espero que quienes ya tengan la aplicación funcionando, entonces vayan haciendo este reconocimiento. Es probable que cuando ingresen aquí a Photoshop, puede que yo lo tenga distinto a como ustedes, porque pues regularmente lo utilizo, entonces uno va personalizando según las herramientas que más se utilizan. Pero entonces vamos a la recomendación que siempre les hago. Todo lo que ustedes ven en la interfaz de trabajo lo administran desde el menú ventana. Todo. O sea que si algún día ustedes entran y por algún motivo no encuentran la barra de herramientas, que es esta que está a la izquierda, o no encuentran las propiedades, no se asusten. Simplemente se van a ventana y aquí ustedes pueden activar lo que necesiten. Entonces aquí aparecen unos chulitos. ¿Ya? Entonces miren por ejemplo las herramientas, miren que ahí la oculté. Quiero volverla a aparecer, entonces la chuleo y me van a aparecer las herramientas. Miren que tienen algunas ventanas tienen unas flechitas que son para expandir o contraer. ¿Ya? Expandir o contraer, y eso pues básicamente me va a mostrar la información de las distintas ventanas de propiedades que tenemos al lado y lado. Lo mismo con la barra de herramientas, miren acá. ¿Sí ven? Para que tengan la distribución de trabajo que yo tengo, miren que aquí mismo en ventana, la segunda opción que se llama espacio de trabajo, miren que tenemos y aquí donde dice, perdón, se me hizo, aquí en espacio de trabajo, miren que por defecto yo tengo los aspectos esenciales, o sea, la configuración por defecto que tiene el programa. Pero miren que tenemos otras configuraciones más enfocadas de pronto para la fotografía, la pintura. Miren qué interesante esto que dice aquí movimiento. Y quiero hacer un paréntesis corto con respecto a una herramienta en específica que está aquí. Miren esta herramienta, muchachos. Aquí Photoshop tiene una línea de tiempo. Quiero que alguien me diga qué comprende con una línea de tiempo. ¿O para qué me podría servir una línea de tiempo aquí en Photoshop? Para deshacer y rehacer. Para rehacer y deshacer. ¿Qué otra cosa? Sí. ¿A alguien se le ocurre algo distinto? Pues, profe, yo no sé, me imagino que tal vez en caso de llegar a hacer alguna animación o algo, la línea del tiempo puede servir. Ok, listo, vale. ¿La tuya un poco más acertada o es la acertada? Dar movimiento a las imágenes. Exacto. Trabajar por fotogramas. Correcto. Muy bien, muchachos. Listo. Miren que siempre que hago la pregunta, siempre responde alguien para hacer y deshacer, que de hecho por ahí me decían alguna vez, aparece una línea de tiempo para usted, así como la línea de tiempo que tiene Google Docs o que tiene las aplicaciones de Google, que uno ve pues como
como administrar de cierta forma los cambios y poder rehacer. Sería genial, pero no. Es básicamente una línea de tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando ustedes ven que un programa tiene una línea de tiempo o tiene una herramienta de línea de tiempo, quiere decir que es un programa que les permite para hacer animación o para manipular contenido audiovisual. O sea que los programas de postproducción de video y de animación tienen siempre una línea de tiempo. Entonces miren qué curioso que Photoshop tenga una línea de tiempo. Quiere decir que desde Photoshop nosotros podemos crear videos, podemos crear contenido animado, que de pronto no es la herramienta más apropiada porque pues no va a tener digamos, como el flujo de trabajo, pues, digamos, avanzado, pero de que se puede, se puede. O sea que ustedes pueden abrir un video en Photoshop y ponerle un título, por ejemplo. O sea que interesante, ¿no? Muchas personas no conocen esta opción de Photoshop. La idea es que nosotros empecemos como a esculcar, porque más adelante nosotros vamos a ver lo que es imagen en movimiento y precisamente Photoshop nos va a servir para dar introducción a eso. O sea que más allá de un programa que mundialmente reconocido por hacer retoques, edición y creación de imagen, mapa de bits o de fotografía, también puede servir en una herramienta que tiene muchas opciones, entre esas una línea de tiempo que me permite crear contenido animado, repito, y pues otras funcionalidades más avanzadas. Es una herramienta muy, muy completa. Muchas veces me preguntan, profe, ¿usted cuál herramienta utiliza más? ¿Illustrator o Photoshop? La respuesta siempre es, hay que usarla para lo que nosotros necesitemos. Eso está claro. Para vectores, Illustrator, para mapa de bits o imágenes, o sea, retoques en imágenes, trabajamos con Photoshop. Afortunadamente, como las herramientas son de la misma empresa, tienen compatibilidad, o sea que yo puedo traer gráficos vectoriales aquí y los puedo seguir editando desde Illustrator con una conexión directa. O sea, no necesito estar guardando o sea, como abrir Illustrator necesariamente, sino que desde aquí yo puedo tener como un puente que me abre específicamente el vector y puedo seguir trabajando directamente aquí en mi escena. Más adelante les va a quedar más claro esa parte. Bueno, ¿qué más tenemos aquí en ventana? Pues este, digamos, es como de los datos clave que muchas personas no conocen. Del resto, pues ya son ventanas como las capas, la de color, la de las fuentes, los estilos, el de párrafo y pues otras que realmente a medida que vamos trabajando es que las vamos volviendo evidentes. Bueno, a continuación vamos entonces, ya tenemos entonces aquí la mesa, ¿cierto? Del espacio de trabajo. Vamos a ir reconociendo algunas herramientas muy útiles. Miren lo chévere de Photoshop. Si yo me paro sobre alguna herramienta, miren que algunas tienen como una especie de demostración o de video que me dice para qué sirve. ¿Sí lo ven? Entonces miren, la primera es la herramienta mover. Clarísimo para lo que sirve. El acceso rápido es la tecla V. ¿Ya? Miren que también en cada una de las herramientas hay una flechita, prácticamente todas. Sí, todas tienen una flechita de colapsar y de guardar. Entonces, si ustedes dejan sostenido, miren que les van a aparecer herramientas adicionales. Cada una de ellas con clic sostenido, miren cómo nos van apareciendo herramientas que están ahí como ocultas. ¿Sí las ven? Eso es lo primero que vamos a identificar. ¿Cuáles tienen? Miren que aquí tenemos muchas herramientas. Y nos vamos a ir parando en cada una de ellas y algunas tienen la demostración. Miren, por ejemplo, esta que se llama la herramienta marco rectangular. Sirve para seleccionar un área en específico. Esta es para seleccionar marco elíptico. Miremos esta, la herramienta lazo. Esta herramienta sirve para delinear una forma. Aquí en Photoshop es muy importante el uso del mouse y el uso de las tabletas gráficas, de la Wacom.
¿ya? Si tienen un lápiz óptico con una Wacom, es una herramienta supremamente útil porque eh, es muy similar al tacto del lápiz. De hecho, Photoshop con la Wacom tiene la posibilidad de interpretar la presión que ustedes hacen con el lápiz. O sea que si ustedes presionan más, van a lograr una línea más gruesa. Y por el contrario, si lo hacen más superficialmente, pues van a tener unas líneas más delgadas. La herramienta varita mágica, que es para seleccionar zonas por color. La herramienta recortar. Miren cómo funciona. Lo que les decía que ustedes pueden cambiar el tamaño en cualquier momento. Miren que con la herramienta recortar lo que estoy haciendo es modificando el tamaño de mi lienzo. Entonces ahí me quedó en esta proporción. Con la herramienta recorte. ¿Listo? Incluso puedo hacer como un recorte así, un giro y demás. La herramienta marco. Esta herramienta es, miren, crear marcos para marcar posición para las imágenes. Entonces, como cuando uno está haciendo algún boceto, que uno dice, mira, aquí voy a colocar una imagen, aquí voy a colocar un texto, entonces aquí van a colocar picos, como para crear una especie de plantilla y luego uno va reemplazando aquí las imágenes. Las va colocando. Sirven, miren que esto funciona con propiedad vectorial porque lo puedo modificar con nodos, ¿cierto? Como lo pueden ver ahí. Pero es básicamente un elemento referencial, no es una herramienta como tal. Tenemos aquí la herramienta cuentagotas, esta no necesita presentación, ¿cierto? Ya ustedes saben para qué funciona. La herramienta, miren esta herramienta tan interesante, la herramienta pincel corrector puntual, más conocida como curita. Entonces miren que tiene una camisa con Más una conocida mancha. como quitagranitos. Quitagranitos, curita, correcto. Entonces miren lo interesante de esta herramienta, estas son las que hacen magia. Miren que tenemos allí una tela manchada y simplemente marcando el espacio, él está corrigiendo. ¿Cómo funciona esa herramienta? Él reconoce los píxeles que tiene a la derecha, que tiene a la izquierda, que tiene arriba y abajo. Y lo que hace es como una blending, un proceso de blending y por eso se interpreta también y se logra eliminar, en este caso, el elemento distinto que es ese color, ¿no? Que es ese color. Entonces, él hace como ese proceso digamos, de interpolación o de interpretación. Miremos que aquí hay otras herramientas, pincel corrector. Digamos que es muy útil esta herramienta para corregir hongos sobre las fotos, para quitar granitos, como decía el compañero, como para quitar, digamos, elementos pues, que estén así presentes en alguna imagen. La herramienta lápiz, bueno, aquí me aparece bloqueado porque pues tengo las capas, algo pasa. Estoy en una capa que no puedo modificar, debo crear capas. Bueno, miren, aquí está la herramienta o la ventana de capas, donde ustedes pueden crear capas, así como lo hacíamos en Illustrator, ¿ok? Y eliminarlas a su vez. Aquí se trabaja por medio de capas, es súper importante aquí la administración de capas. Así, recuerden que pues en el Gravity Editor pues las capas se creaban automáticas. En Illustrator, pues las capas, yo les decía que no es necesario, pues, o sea, no es indispensable estar trabajando con capas, a no ser de que pues el fin sea luego exportar a un formato que va a ser interpretado en otra aplicación o porque nos están pidiendo que tiene que tener capas por algún fin en específico. Pero regularmente en Illustrator yo no acostumbro a trabajar por capas si estoy haciendo simplemente una composición. Por el contrario, en Photoshop sí es súper elemental trabajar por capas. Y cada que nosotros creamos un nuevo objeto, él automáticamente nos va creando capas. O sea que ya él entiende que esa es la mecánica de trabajo. Entonces miren la herramienta lápiz. La herramienta lápiz pues es muy sensible al mouse, al tacto que tenga el mouse, ¿cierto? Lo pueden ver pues aquí ya la interpretación de pixel, pues lo que tiene miren cómo se va rellenando el pixel. Funciona algo así como el antiguo Paint, ¿no? El antiguo Paint que tiene Windows. Miren cómo se va rellenando para hacer una recta, miren lo escalonado.
Aquí porque lo tengo en zoom, pero ya cuando lo tenemos más acá pueden ver que comienza a tener más definición. Tenemos también aquí pues la herramienta pincel, muy utilizada. Ven que esta tiene a diferencia del lápiz, tiene un suavizado, también como una especie de llamémoslo como de halo. ¿Sí? Y pues podemos combinar con colores. Como si se tratara literal de un pincel y tuviéramos una témpera. A estos pinceles se les puede modificar, bueno, más adelante se van a dar cuenta que una de las grandes ventajas que tiene Photoshop es el tema de los pinceles y todos los acabados. La herramienta tampón de clonar, esta es muy utilizada, miren cómo funciona. Básicamente reconoce unos elementos y los podemos replicar. Ya los podemos replicar, sirve mucho para hacer fotomontajes. Herramienta pincel de historia, pues sinceramente esta no la utilizo, debe ser de las nuevas. La herramienta borrador, pues más que obvio, ¿cierto? Para eliminar elementos y me borra totalmente los píxeles, o sea, me deja el fondo transparente en caso tal. La herramienta bote de pintura, otra de las que no necesita presentación, donde básicamente coloreamos según el espacio, ¿no? El espacio que nosotros tengamos. Para quien no ves, esta herramienta lo que hace es difuminar, como si estuviéramos cogiendo el dedito y miren cómo se mezclan los tonos. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Miren. Como cuando uno hace un dibujo a lápiz y usa el dedito para hacer así el efecto de difuminado. Con la cámara. Uno comienza a hacer como así, para lograr de pronto efectos de sombra, ¿cierto? Como que dos colores ahí se entremezclen. Aquí, por ejemplo, cómo puede funcionar. Esta también es muy utilizada para retoques. Esta herramienta, sobreexponer, entonces la invitación muchachos a que vayan mirando cada una de estas herramientas y miren que el programa nos explica cómo, si esta sirve por ejemplo para aclarar áreas, para aclarar o para oscurecer. La herramienta pluma, esta es súper útil. Aquí sí quiero hacer un paréntesis más grande. Miren la herramienta pluma. Funciona similar a la que hemos venido trabajando en Illustrator, ¿vale? Entonces miren cómo funciona, básicamente la misma lógica de los puntos, miren. Puntos y él me va generando las trayectorias. Cuando quiero una tangente dejo sostenido, funciona de la misma manera. Si continúo sin hacer nada, él me proyecta la curva. Si por el contrario tengo una curva y quiero volverla recta, pues me devuelvo al pixel. Aquí sí toca hundirle al para que aparezca el iconito de que se me va a convertir en un perfil y sigo haciendo las rectas. Pero en síntesis quiero mostrarles que funciona igual a la herramienta que veníamos manejando en Illustrator y en Gravit, que es la misma pluma. La tecla rápida para acceder a esta es con la tecla P. Entonces, miren que es muy similar, se comparten muchas cosas. Hay otras herramientas auxiliares aquí, por ejemplo, para crear nuevos nodos, igualito que en Illustrator, para eliminar, uso el de menos, miren que puedo eliminar puntos. Y esta, ¿ya? Que es la herramienta que me convierte puntos de ancla, o sea, los que son curvos, si yo la utilizo, me los vuelve rectos. Y los que son rectos, por ejemplo, en este caso, me los va a volver curvas con esta herramienta. Miren aquí. ¿Sí ven? Cómo me convierte en curvas utilizando esta herramienta. Cuando uso esta herramienta, lo que hago es convertir en curvas lo que está en perfiles. Y lo que está en perfiles lo puedo convertir, perdón, lo que está en curvas en perfiles. Súper útil, ¿no? Bueno, ahí pues pareciera que se hubiera borrado, pero no, realmente es que la tengo de color blanco y no tenía ningún tipo de contorno. Más abajo me encuentro con la herramienta texto, casi que lógico, ¿no?
miren, para cuando vamos a agregar cualquier especie de información, la herramienta selección y la herramienta, por ejemplo, de formas básicas, donde creamos el rectángulo, el elipse, el polígono. Entonces aquí ya pues uno empieza a explorar también. ¿Ya? Aparece este color plano. Entonces hagan esa exploración, muchachos, estos días para que se vayan familiarizando con la herramienta. Y me está apareciendo por defecto degradado, pues porque por alguna razón tengo configurado de esa forma, pero una vez ya lo modifico, ya las nuevas figuras que yo empiece a agregar, pues van a tener el color. Bueno, Profe, ya la próxima clase empezamos a hacer ejercicio así como sí, hacíamos con Illustrator. Ah, bueno. claro que sí, por eso repito la importancia ya de contar con la herramienta, con el VPN totalmente resuelto. Por eso les voy a compartir ese archivito para que no tengan problemas, yo tener conocimiento y pues poder darle manejo a esa parte. Pero ya es súper importante. Bueno, ya para finalizar, muchachos, pues me quedan la herramienta mano y la herramienta zoom, ¿no? La herramienta mano, ustedes saben que es para correr en el lienzo. También la pueden activar con la tecla H. Con la tecla H o con la barra espaciadora. La barra espaciadora sostenida es muy útil cuando estamos haciendo nosotros esto. Miren que como aquí tengo un formato bastante largo, entonces cuando hundo la barra espaciadora es como para ir arrastrando y poder enfocarme en el espacio donde yo esté trabajando. La herramienta Zoom, si yo la uso desde la barra de herramientas, miren que aparece el más, que yo voy dando clic y voy acercando. O simplemente con clic sostenido y hacia arriba y hacia abajo voy acercando o alejando, depende de lo que necesite. O más bien a la izquierda y a la derecha. Clic sostenido a la derecha, doy zoom, clic sostenido a la izquierda, zoom out. O simplemente con la tecla Alt y el scroll del mouse. Por eso enfatizo en lo importante de tener como mínimo un mouse para poder trabajar aquí chévere. Entonces con el scroll también hago zoom, ¿vale? O simplemente haciendo algún recuadro. Ah, no, perdón, con recuadro no sirve, simplemente dando clic y arrastrando hacia arriba o hacia abajo, hacia los lados. Y con Alt y el scroll. Bueno, entonces, pues muchachos, ya lo demás es que ustedes lo exploren. Si quieren alguna ayuda aquí en el help de los programas, siempre hay acceso al tutorial, ¿cómo se llama esto? Al manual de usuario de la plataforma donde les explican de todo. Entonces, bueno chicos, voy cerrando aquí. Bueno, entonces, pues no siendo más muchachos, la invitación entonces es a que exploren la herramienta. Ya la próxima clase vamos a empezar a hacer taller práctico. Entonces, esa es la recomendación general. Estén pendientes entonces de sus classrooms. Voy a estar compartiendo por ahí las notas de los parciales. En términos generales les fue muy bien a todos. Los felicito porque pues muchos trabajaron con la herramienta Gravity Designer y realmente pues era un reto para todos. Otros trabajaron con Photoshop, hicieron incluso la migración. Se van a dar cuenta que el cambio pues era bastante conveniente porque funcionaban de forma muy similar. Entonces listo chicos, nos vemos entonces la próxima semana. Que pasen un feliz resto de día, feliz fin de semana y estamos en contacto muchachos, se cuidan mucho. Chao, chao. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes chicos.